Y hay una cosa que me llama la atención de ese video que estábamos viendo ahorita. Hay una cosa que me llama la atención. Quien está grabando, le han metido tanto en la cabeza el tema de los colectivos que no se está dando cuenta de que son los mercenarios contratados, las bandas criminales contratadas por la derecha. ¿Eh? Por cierto, para que ustedes vean lo que es la psicosis. Esta grabación nos llegó de Oni. Ella debe estar viendo la hojilla ahorita. Esto que voy a presentar ahorita. Es el video Psicosis, ¿no? ¿Lo tienen listo? El de Psicosis. El de intervenciones lo tenemos de último. Pero es para que vean lo que se viene provocando a través de las redes. Gente que ni siquiera está aquí, que eso es lo terrible. Es lo terrible. ¿Tienen el listo el de...? Listo, rueda. Deben orientarse, deben investigar, hay mucho material de esto en internet, sobre lo que es la guerra asimétrica. La guerra asimétrica tiene la ventaja de que tú puedes atacar al enemigo. Sí hablo de atacar al enemigo porque ya no es una cuestión nada más de defensa, sino de ataque. Ya estamos llegando a otros extremos debido a los hechos y debido a los afectados. Ya nos tomaron los diputados de la República, los secuestraron. Esto no es juego, señores. Y yo creo que a veces no estamos hablando de violencia, estamos hablando de defensa, y de defensa en lucha, y de ataque también. Entonces yo creo que sí se tiene que formar un movimiento de ataque y un movimiento que se fundamente en los principios de la guerra asimétrica. Bueno, una guerra asimétrica es irlo eliminando a este tipo de personas por metros cuadrados, porque no creo que nos quede otra. Noche, Venezuela. Hoy 27 de junio, espero que todo el mundo me escuche. Y esto es un mensaje para todos los chavistas. Todos los estudiantes tienen que matar a todos los chavistas. Así es como vamos a salir de ese maldito gobierno. Es como un videojuego. Hasta que tú no llegas al jefe, al monstruo, hasta que tú no los mates a todos, tú no llegas al monstruo y matas al monstruo. Así es en Venezuela. No vamos a matar a Maduro, no vamos a salir de este gobierno hasta que matemos a todos los chavistas. Mate un chavista y haga patria. Mátenlos a todos, botellazo, martillazo, cuchillo, batazo, lo que sea. Muerte al comunismo. Maten a todos esos malditos. Vayan ubicando todos los comandos de la Guardia Nacional, del SEBIN, de cada comando de policía. Y vayan todos armando y vayan matando guardia por guardia, policía por policía. Muerte al comunista, cambio y fuera. La psicosis es un síndrome en donde el paciente que la padece se desconecta de la realidad. Es un síndrome que está constituido por varios síntomas, que son las ideas delirantes, que básicamente son alteraciones de cómo el paciente percibe su entorno y a sí mismo. Puede presentar alucinaciones que también son percepciones irreales, pero que involucran los órganos de los sentidos. Hay trastornos en su conducta, hay trastornos en el afecto, y básicamente el conjunto de estos síntomas lo desconecta de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente empieza a vivir una realidad diferente, que en ese momento se convierte en lo real para él, y son los demás lo que van viendo estos cambios que pueden ser paulatinos o pueden ser de manera abrupta la aparición de estos síntomas, y son los demás, las personas que están en su entorno, los que empiezan a ver estos cambios en la persona. Bien. Les voy a echar un cuentico. Fíjense bien. Yo estuve haciendo una especie de investigación a partir de, le voy a decir, a partir de el video que yo presenté aquí de Chile. Primero porque era primera vez que yo veía, o sea, nosotros los videos tradicionales hablan de la guerra económica, sí, efectivamente, el mismo guión que se está aplicando en Venezuela con respecto a lo que fue Chile en el 73, desde el 70, desde el momento en que es electo Salvador Allende. Pero luego me di cuenta de algo, con este último video,
por casualidad lo encontré en las redes. Me di cuenta que hay cosas que son aplicados los mismos guiones, como también se aplican de manera mixta, se mezclan. Por ejemplo, yo siempre pensé, desde el principio, desde el fenómeno del bachaqueo, yo siempre pensé que lo del bachaqueo era algo creado aquí, o fantasía creada aquí, no fantasía, un plan creado aquí en Venezuela, ¿no? Eso es un plan bien estructurado para ir horadando las bases de la economía de la familia venezolana, pero muy preciso con lo que es el núcleo central de la familia, que es la mujer, para buscar precisamente este tipo de actitudes. Actitudes, por ejemplo, como la de Adriana Aci. Adriana Aci era una mujer aquí, fíjense bien, esto hay que decirlo. Adriana Aci era una mujer aquí que tenía un programa de predicciones astrológicas. Fue una mujer que ganó muchísimo dinero, creo que en Venevisión primero, luego en Radio Caracas o algo así, creo que fue en Venevisión. Ganó mucho dinero con eso, y mucha gente hasta llegó a consultarla. Muchos ejecutivos llegaron a consultarla y le pagaban por eso. De hecho, ella tenía una columna en la revista semanal del Diario El Nacional que era muy consultada, pero no pasaba de ser eso, una hablachenta, igual que el brasilero. Era una hablachenta que te agarraba Aries, Piscis, Acuario, Saturno, Júpiter. Era eso, los planetas, la cosa. Pues la señora se ha convertido, precisamente por este tipo de psicosis, se ha convertido en una experta manipuladora por medio de las redes. Esto que yo le estoy diciendo, este audio nosotros lo sacamos de WhatsApp. Porque hay una cosa también, en medio de su desesperación por llegarle a muchísima gente, la señora Adriana Aci, alias Oni, alias Oni, porque así es que se coloca, no sabemos si es una piedra preciosa o esto, pero que sepa es Onix. Pero bueno, se pone Oni, entonces la señora instruye pues de cómo matar kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado a chavistas, igual como un señorito desde Miami ordena cómo mata a un chavista y así es patria. Ahora, lo que provoca en la población que es sensible a este tipo de mensajes de odio y que es con lo que está jugando la oposición venezolana, no saben lo que ha provocado. Primero, lo que motiva al imperialismo norteamericano a través de sus adláteres, a través de sus lacayos, a través de un plan bien estructurado, lo que motiva al imperialismo a ir desarmando, desestructurando socialmente a la población de un país única y exclusivamente por tomar control político, por tomar control de sus recursos, o sea, control político geoestratégico, o tomar control de sus recursos, aparte del control político geoestratégico, y al final incluso no importarle que haya un genocidio, porque ellos entenderían, por ejemplo, como lo entendieron en el caso del Congo, entendieron que menos gente era menos bocas que alimentar. Pues entonces sabía que en el Congo nada más han provocado estas guerras fratricidas impulsadas por el imperialismo norteamericano, igual como la quieren impulsar aquí, provocó en el Congo nada más de 5 a 6 millones de muertos. Es más, en lo que les voy a mostrar ahora, que son varios ejemplos de genocidio impulsado desde el imperialismo norteamericano, en el Congo hay una persona que dice que a los norteamericanos les convenía, o sea, es decir, a los poderes extranjeros, pues fue una coalición, les convenía, en todo caso, que se ejecutaran
ese tipo de desestructuración social para poder tener control absoluto de los recursos de ese país. Pero quiero que vean, para que vean qué ha ocasionado la guerra psicológica y que ha ocasionado cosas, por ejemplo, como esta señora que lo que hace es leer cartas nada más, ¿eh? O en el caso de ese muchacho que parece que tiene el pelo muy largo por este lado, todo peladito por aquí, entonces ordena, mata a un chavista y es patria. Vean lo que se provoca en una nación cuando eso se concreta. Vamos a verlo. ¿Tienen listo? Rueda. Congo is like a nightmare in heaven. It's a heaven because, you know, Congo is the heart of Africa. So much natural resources, the people, the animals, the flowers, everything, you know. Congo is heaven, but the thing is that people are living like in hell. People are dying. At first, we used to hear 1 million people die, 2, 3, 4, 5. And the situation is getting worse and worse, you know, because the money is there, the resources are there in Congo, and everybody wants a piece of Congo. Everybody wants a piece of Congo. And the cobalt and the tin and the copper and the tungsten, all of that we're benefiting from, but yet we're silent. When people invade your country, they rape your women, they rape the kids, they morally control your mind. Are we going to have to wait for 20 more years before somebody does something to stop this Holocaust? There's a global consensus that exists that says it's okay for nearly 6 million black people to die in the heart of Africa and for us to be silent. But the death toll is now surpassing that of the Holocaust, in part because of the way the United States is involved in Central Africa. Though they discovered lots of gold deposits, diamonds, copper, cobalt, and many other minerals. These resources that are found in the Congo are vital to major industries in the West, whether we're talking about the automotive industry, aerospace industry, technology industry, the electronics industry, even the jewelry industry. Since 1996, hundreds of thousands of Congolese women and girls have been raped, and the violence is escalating. Their attackers are foreign or Congolese, the lines between them blurred by years of greed, chaos, and impunity. As the women are broken, so is the community, a war strategy that leaves tens of thousands of people dead every month. They reduce you to a non-human, in essence. People are being reduced to a non-human so that they cannot think. They can feel powerless. They can feel hopeless, so they can give up. Imagine nearly 6 million people dying in the middle of Europe, and yet we're silent. Millions of Congolese people have lost their life as a result of the crises that we've been discussing, and it has warranted almost no sustained and enterprising reporting from the media of the world. Why is it that nobody's talking about it? This is the same international community that said, you know, when there was a Holocaust, that no more genocide would take place, and yet the same community left Rwanda genocide take place, and yet those who committed genocide in Rwanda crossed over in the Congo. The United States, what they decided to do in the final analysis was to support an invasion of the Congo. In this case, you had Rwanda and Uganda invading their neighbor, plundering it of its natural resource wealth, and suffering no sanctions at the United Nations Security Council. And you have to ask why.
And it's because they had the very strong support and backing of the United States, United Kingdom, and other governments. El programa de gobierno prometía la expropiación del cobre y la gran minería, además de las telecomunicaciones. Se buscaba la estatización del sistema financiero y de los seguros, el comercio exterior y los sectores considerados estratégicos como la energía eléctrica, el transporte ferroviario, aéreo y marítimo. A finales de los 60, el país se sumía en una gran depresión económica, desempleo, pobreza, creciente concentración de las riquezas y de la producción. El nuevo gobierno tendría fuertes enemigos. Estados Unidos comenzó a pensar en impedir que Allende asumiera. El plan fue nombrado Fubelt y podría incluir un golpe de Estado. Las corporaciones americanas que controlaban las telecomunicaciones y el cobre tampoco simpatizaban con la idea de la unidad popular en la moneda. Se suman sectores acomodados chilenos y la extrema derecha nacionalista. Ahora había que pensar en un golpe. El comandante en jefe del ejército, general René Schneider, un veterano militar de sólidas convicciones democráticas, era un obstáculo para las intenciones norteamericanas. El 22 de octubre de 1970, 2 días antes del pleno del Congreso, el general es asesinado a balazos. Lo reemplaza el también constitucionalista general Prats. Allende comienza a implementar su plan de gobierno y las resistencias se acentúan. Estados Unidos bloquea las exportaciones de repuestos y de maquinarias. A finales de 1972, los camioneros terminan de paralizar la economía. Hay protestas de la clase media. Tras el golpe fallido de junio del 73, el general Prats renuncia a la comandancia del ejército. Allende lo reemplaza por Pinochet. Las medidas del Fondo Monetario Internacional perseguían la plena y rápida transición a la economía de mercado. En 2 años desaparecía la mitad de los bancos del país. De 1989 a septiembre de 1990, más de 1000 empresas fueron a la bancarrota. En 1991, el Producto Interior Bruto disminuyó un 15%, la producción industrial un 21%. 1.300.000 trabajadores fueron declarados excedentes de plantilla. What I'm saying to you is that there was a conscious and deliberate plan to fragment and break up Yugoslavia. The other blow was in November 1990, when President George Bush went to the U.S. Congress and pressured them to pass the foreign appropriations law that called for the cutting off of all aid and credits to Yugoslavia. Trading without credits can be a disaster, especially for a country that doesn't have a hard currency, and this had a devastating effect on the country. The law also demanded that if any republic in Yugoslavia wanted further U.S. aid, it would have to break away from Yugoslavia and declare its independence. Okay, it's not a conspiracy theory. It's not my speculation. It's not my analysis. It's a public law. It's a public law. November 1990, the 1991 Foreign Appropriations Act. It's written right there. Go look at it. It required the U.S. State Department approval of election procedures and results in every one of the republics. It required that the republics do not hold national elections, but hold elections only in their own republics.
and that the aid would go individually to those republics. And when the aid did go, it went to those groups which the U.S. defined as democratic groups, which meant small right-wing ultra-nationalists and even fascistic parties. The ultimate goal was to break up Yugoslavia into a weak and helpless cluster of right-wing banana republics, privatized, deindustrialized. Bombings are working. They know what they're doing. Just because you don't know what they're doing doesn't mean they don't know what they're doing. Of course they know what they're doing. The bombings are achieving what they're supposed to, which is to destroy Yugoslavia, to turn it into a deindustrialized, beggar-poor nation of cheap labor, completely defensive to the interests of capital investors. This is a batterer's policy. The batterer is not irrational. The batterer uses violence against his helpless spouse. Para que sonaran las campanas de la paz en Nicaragua, mucha sangre tuvo que correr por estas calles. El 19 de julio de 1979, los nicaragüenses celebraban en las calles el fin de la dictadura somocista. Algunos pensaron que el triunfo de los sandinistas traería la paz, pero en realidad no fue más que el inicio de una cruenta guerra civil provocada por la intervención del gobierno estadounidense. Todo empieza con Ronald Reagan, porque Ronald Reagan decide irse frontalmente contra la Unión Soviética. Y él es el creador, Reagan es el creador de la tesis de que la Revolución Popular Sandinista era una expresión de la confrontación este-oeste. Y desde esa óptica de que nosotros los sandinistas estábamos asociados estratégicamente, éramos producto de la intervención de la Unión Soviética en América Latina, desde esa óptica empieza a diseñar una agresión contra Nicaragua. Para derrotar a los sandinistas, Estados Unidos organizó un grupo armado conocido como la Contra, cuyo financiamiento provenía de la venta de armas que la administración de Ronald Reagan hacía al gobierno iraní cuando éste se encontraba inmerso en una guerra contra Irak. A la agresión militar y diplomática se sumó el bloqueo económico y comercial que impuso Reagan en 1981, afectando 90% de la infraestructura productiva de ese país. En 1986, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua. Lo más espantoso fue que nos dejaron literalmente en la calle, sin ninguna posibilidad de desarrollo económico. Destruyeron puertos, aeropuertos, siembras agrícolas, destruyeron todo. La ejecución de Muammar Gaddafi en Sirte ha sumido a Libia en la más absoluta invisibilidad mediática. Del titular diario ha pasado al breve de relleno. Da la sensación de que nada haya ocurrido desde que el coronel fuese capturado y linchado en esa tubería, donde 6 días después de su muerte, los cadáveres de algunos de sus acompañantes seguían pudriéndose junto a los vehículos calcinados por la OTAN. Lo cierto es que mientras los líderes del nuevo régimen tratan de vender una imagen de unidad, la fragmentación es lo que ha caracterizado el inicio de la era post-Gaddafi. La revuelta es enseguida infiltrada por oportunistas, liberales pro-occidentales e islamistas. La intervención de la OTAN nunca tuvo vocación humanitaria. La intervención de la OTAN provocó miles de muertes de civiles en el resto de Libia. La intervención de la OTAN amenaza con convertir a Libia en un protectorado occidental. La guerra contra Libia se construyó sobre un fraude. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó 2 resoluciones contra Libia sobre la base de afirmaciones no demostradas, en concreto, la de que el coronel Gaddafi estaba matando a su propio pueblo en Benghazi, Libia. En una amplia campaña mediática contra Libia, también se utilizaron falsas afirmaciones acerca de ejércitos de mercenarios africanos en Libia y acerca de ataques aéreos contra civiles. Estas 2 afirmaciones se dejaron luego de lado y se han ido volviendo cada vez más opacas. Sin embargo, las afirmaciones acerca de las masacres se utilizaron en un marco legal, diplomático y militar para justificar la guerra de la OTAN contra Libia. Las suposiciones no son ni pruebas ni razón para empezar una guerra con una campaña de bombardeos que duró más de 7 meses y que costó la vida a decenas de miles de inocentes, incluyendo niños y ancianos.
La resolución de crear una zona de exclusión aérea en Libia, que sonaba inocua, destruyó la infraestructura del país, desplazó a cientos de miles de trabajadores y llevó al asesinato deliberado del líder libio Muammar Gaddafi, varios miembros de su familia y otros altos funcionarios del gobierno en el Estado norteafricano. El derecho a la independencia de las naciones es un asunto inseparable del derecho de sus pueblos a escoger sus gobiernos. La interferencia de las naciones extranjeras con los gobiernos que cada país tenga, más que un asunto de derechos humanos, lo que plantea es un asunto de intervencionismo. A partir de 2003, Gaddafi cambió el rumbo de su política exterior para mostrar a Occidente que era confiable. Y, por ejemplo, recibió a la entonces secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice e hizo amistad con el gobierno británico. También Gaddafi afirmó en público que Libia financió la campaña electoral del hoy presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Y no hay que olvidar que el asesinado líder libio era dueño del 10% de las acciones de la empresa italiana Fiat. Sin embargo, el levantamiento de Benghazi, ocurrido en medio de una primavera árabe que tomó desprevenidas las potencias de Occidente, otorgó el escenario perfecto para que los que hasta ayer fueran leales aliados de Gaddafi en el primer mundo le traicionaran, tomando una aún más ventajosa posición de sus recursos naturales y ocupando estratégicamente un territorio sumamente valioso para las futuras guerras, para hacerse con las riquezas del continente africano antes de que lo hagan los chinos y los rusos. I tried hard to be proud of my service, but all I could feel was shame. And racism could no longer mask the reality of the occupation. These were people, these were human beings. I've since been plagued by guilt anytime I see an elderly man, like the one who couldn't walk, who we rolled onto a stretcher and told the Iraqi police to take him away. I feel guilt anytime I see a mother with her children, like the one who cried hysterically and screamed that we are worse than Saddam as we forced her from her home. I feel guilt anytime I see a young girl, like the one I grabbed by the arm and dragged into the street. We were told we were fighting terrorists. The real terrorist was me, and the real terrorism is this occupation. Racism within the military has long been an important tool to justify the destruction and occupation of another country. It has long been used to justify the killing, subjugation, and torture of another people. Racism is a vital weapon employed by this government. It is a more important weapon than a rifle, a tank, a bomber, or a battleship. It is more destructive than an artillery shell, or a bunker buster, or a Tomahawk missile. While all those weapons are created and owned by this government, they are harmless about people willing to use them. Those who send us to war do not have to pull a trigger or lob a mortar round. They do not have to fight the war, they merely have to sell the war. They need a public who's willing to send their soldiers into harm's way. They need soldiers who are willing to kill and be killed without question. They can spend millions on a single bomb, but that bomb only becomes a weapon when the ranks in the military are willing to follow orders to use it. They can send every last soldier anywhere on earth, but there will only be a war if soldiers are willing to fight. And the ruling class, the billionaires who profit from human suffering, care only about expanding their wealth, controlling the world economy. Understand that their power lies only in their ability to convince us that war, oppression, and exploitation is in our interest. They understand that their wealth is dependent on their ability to convince the working class to die to control the market of another country. And convincing us to kill and die is based on their ability to make us think that we are somehow superior.
Soldiers, sailors, Marines, airmen have nothing to gain from this occupation. The vast majority of people living in the U.S. have nothing to gain from this occupation. In fact, not only do we have nothing to gain, but we suffer more because of it. We lose limbs, endure trauma, and give our lives. Our families have to watch flag-draped coffins lowered into the earth. Millions in this country without health care, jobs, or access to education must watch this government squander over $450 million a day on this occupation. Poor and working people in this country are sent to kill poor and working people in another country to make the rich richer. And without racism, soldiers would realize that they have more in common with the Iraqi people than they do with the billionaires who send us to war. Families onto the street in Iraq, only to come home and find families thrown onto the street in this country, in this tragic and unnecessary foreclosure crisis. We need to wake up and realize that our real enemies are not in some distant land. They're not people whose names we don't know and cultures we don't understand. The enemy is people we know very well and people we can identify. The enemy is a system that wages war when it's profitable. The enemy is the CEOs who lay us off from our jobs when it's profitable. It's the insurance companies who deny us health care when it's profitable. It's the banks who take away our homes when it's profitable. Our enemy is not 5,000 miles away. They are right here at home. If we organize and fight with our sisters and brothers, we can stop this war, we can stop this government, and we can create a better world. Vean ustedes, cuando yo le hablaba de la atemporalidad, todo lo que se aplicó en cada uno de esos países son varios ejemplos nada más, son muchos más. Pero todo lo que se aplicó se está aplicando en Venezuela. Todo lo que se aplicó en esos países se ha aplicado aquí. Y hemos tenido un pueblo que ha aguantado estoicamente todos los ataques. Por eso cuando yo veo a una persona como Adriana Asi, allá en Miami, tranquilita, ganándose unos reales por decir todo lo que dice por las redes, llamando a matar por kilómetro cuadrado a los chavistas, o vemos un Orlando Urdaneta, o vemos una Patricia Poleo, los vemos a todos ellos. Es más, cuando vemos a un Freddy Guevara, cuando vemos un Capriles, cuando vemos una Lilian Tintori, a una María Corina Machado, a un Julio Borges, ya sabemos por dónde van a salir ellos rápidamente en el momento en que se generara una crisis de este tipo. Por eso yo hablaba de la temporalidad, de cómo los planes que han venido ejecutando se han ido perfeccionando. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Venezuela ha sabido inyectarse y superar estas crisis. De hecho, les voy a decir una cosa. Lo de ahora mismo son bandas criminales, la mayoría. La mayoría. Porque como buenos cobardes lanzan a las bandas criminales a aterrorizar a un sector. Pero no son capaces de asumir el trabajo ellos. Yo se lo he dicho aquí más de una vez, pues no se van para el bachiller. Porque no se van a la montaña y declaran la guerra. Porque un Julio Borges no agarra un fusil y le declara la guerra al gobierno, a la revolución, al Estado. Porque un Pizarro que no tiene capacidad para agarrar una mochila y meterse con un fusil en una montaña, ¿por qué no lo hacen ellos? ¿Por qué comprar a bandas criminales para aterrorizar a su propia gente? Yo recuerdo que hay un video por allí en donde el comandante Chávez hablaba de Libia. Tenía al lado al presidente hoy, Nicolás Maduro, era canciller en ese momento. Y una de las cosas que explicaba el presidente Chávez es que Libia tenía 6 millones de habitantes en el momento en que
se presenta esta coyuntura, este golpe de Estado, esta invasión, este plan bien ejecutado en donde termina muerto Gaddafi, y hablan de 500.000 millones de dólares en reservas ubicados en todos los bancos europeos del gobierno libio. 500.000 millones en reservas, que no se saben. Pregúntenle a cada uno de estos ladrones que son presidentes de cada uno de estos países en Europa y de Estados Unidos, de Francia. Pregúntenle a los que estaban allí dónde están esos 500.000 millones de dólares. Pregúntenselo. Porque a fin de cuentas, cuando ellos operan para tratar de desestructurar al país, económica, política y socialmente, con las supuestas palabras de libertad y democracia, vean ustedes lo que provocan: la caída, la destrucción de un pueblo, la destrucción de toda una nación, nada más que por el solo hecho de tomar minerales, petróleo y tener algún tipo de influencia geoestratégica. Con el Congo pasó. Se hablaba de evitar la influencia de los comunistas. Yo quiero decirles algo bien claro. Ustedes en el fondo agarran a un Ramos Ayub, a un Julio Borges, a un Guevara mismo, que es uno de los más locos, a Pizarro. Usted les habla de cuáles son realmente sus motivaciones, y ellos no van a hablar de anticomunismo. Es así, ellos fueron preparados para eso. Fueron preparados para destruir una nación, para entregarle la nación a nombre de, entre comillas, la libertad, la democracia, de que somos enemigos del mundo, de entregarle la nación los minerales, nuestro petróleo, nuestros recursos. Miren, ellos saben, fíjense, Estados Unidos sabe que poniéndonos el petróleo a cero, se lo estoy diciendo bien claro, que nos lo pongan a $0 el barril, nosotros todavía tenemos chance de sobrevivir. Ellos lo saben. Por eso decidieron, el mismo Marco Rubio, en esa operación vergonzosa que hizo llevándose a Donald Trump para Miami, y Donald Trump pagándole el favor de no llevarlo a un impeachment. Por eso Marco Rubio en este momento le promete a Julio Borges el pago de más financiamiento de la contratación, porque no son ni siquiera actos políticos normales. Si es que llegáramos a hablar de actos políticos, no, actos terroristas financiando a grupos y bandas criminales, que una a una, se lo decimos con toda la convicción del mundo, una a una van a ir cayendo. Van a ir cayendo. Hay mucha gente que ha hablado del tema del helicóptero. Incluso llegaron a decir que nosotros habíamos puesto un peine con el helicóptero. Llegaron a negar incluso que ese helicóptero existía y le cambiaron con Photoshop, porque lo tenemos, el número del helicóptero. Cuando apareció el helicóptero del otro cobarde, de este actor G.I. Joe, le dicen por ahí, o este Robocop, ¿verdad? Entrenado por fuerzas extranjeras. Cuando apareció el helicóptero, mucha gente empezó a decir que ese helicóptero no era. Y son tan detallistas en la perversidad, que hicieron una foto en donde le cambiaron el número al helicóptero. Le cambiaron el número. No van a poder. Por eso, cuando nosotros vemos en esta temporalidad cómo los planes del imperialismo norteamericano se van uniendo, van probando, van experimentando, uno le hace la pregunta a la ciudadana fiscal, que fue con lo que comencé. Señora fiscal, ¿usted está consciente de que está entregándole el país al imperialismo norteamericano?
Y no me venga con retórica, la retórica absurda de que usted es chavista, porque eso es mentira. Usted está enterada de que toda esta planificación en donde se aterroriza gente, que parece que usted no está enterada de eso, en donde compran a unos individuos, incluso logran convencer a algunos pinochetitos para que vayan en contra de la nación. ¿Usted está enterada de qué objetivo tiene? ¿De verdad en algún momento usted se ha sentado a reflexionar que no es una cuestión, yo voy a repetir algo que dije al principio, que no es una cuestión personal ni de vergüenza personal que la hayan descubierto a usted por corrupta o por lo que sea, o por lo que la tengan amarrada? Usted está poniendo en peligro obedecer y acatar las instrucciones perversas de quienes están detrás de usted. Usted está poniendo en peligro una nación completa. No me diga que usted es chavista. No lo vuelva a decir. Declárese de una vez imperialista. Declárese de una vez. Es más, declárese usted de una vez la nada, porque usted es la nada. En el momento, porque créame que como he visto pasar traidores por la puerta de la casa, pero en el momento en que ya usted no le sirva a la oligarquía, ni le sirva al imperialismo norteamericano, usted será la nada. Como va a ser la nada, el otro vagabundo, traidor. ¿Me entiende? Porque ustedes creen, de verdad, yo he llegado a pensar eso, que ustedes creen que nos tienen acorralados y listos para la paella, listos para la parrilla, pues. Y repito, nos han subestimado. Han subestimado al presidente de la República, Nicolás Maduro, como subestimaron a Chávez. Y sobre todo han subestimado al pueblo venezolano. Le voy a decir algo. A final de este mes, usted verá instalada, señora fiscal, la Asamblea Nacional Constituyente. Esté o no esté la oposición venezolana, y creo que van a estar factores que son adversos incluso a la Constitución del 99, pero bienvenidos sean. Bienvenidos sean todos los factores que quieran ir a debatir, porque con el pueblo que va a estar en esa Asamblea Nacional Constituyente se van a tener que debatir varias cosas. Primero, el tema de la impunidad. Primero, ¿por qué la señora fiscal, ejerciendo un cargo de tanta importancia como es la Fiscalía General de la República, permitió tanta impunidad? Que de paso, y hay que decirlo, es prueba fehaciente de que las instituciones del Estado funcionan. Nosotros, respetando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hemos tenido que hacer magia para poder detener a culpables que usted luego suelta, porque ni siquiera los imputa y tampoco los acusa, ni tampoco le abre averiguaciones. Y vea usted que la Revolución Bolivariana ha hecho su trabajo dentro de lo que cabe y siempre en el marco de la Constitución. Por eso le digo, el día que se instale la Asamblea Nacional Constituyente, veremos al pueblo allí, al pueblo constituyente, debatiendo sobre impunidad, debatiendo sobre justicia, debatiendo sobre economía, el modelo económico, debatiendo sobre la forma de estructura del Estado, cómo le conviene más a nuestra nación, por colectivos, qué le conviene a la nación. Y al final, señora fiscal,
vamos a ir a un referéndum aprobatorio, en donde Dios mediante va a ser aprobada esa Constitución, va a ser aprobada digamos, ese fortalecimiento de la Constitución del 99 que ustedes jamás han querido. ¿Sabes qué es lo que más molesta de una persona que está traicionando al pueblo? Pero no, está traicionando a nosotros. Nosotros como militantes chavistas sabemos ubicar en qué punto a los traidores. Pero sabe que es terrible que se haya traicionado a usted mismo. Porque uno se pone a pensar, el revolucionario está hecho de madera, de piedra y de mármol, de madera de caiguarán, como la madera cubana dura, del guayabo. El revolucionario está hecho para llevar adelante, por encima de todas las adversidades, una idea. El sueño de Bolívar, de Chávez, el sueño de lo que llaman el poder popular, el poder colectivo. Pero quien empieza traicionando, quien solamente se aprovechó de un cargo para llenarse de dinero, que luego lamentablemente fue capturado y se le agarró por ese rabo y terminan entregándose al imperialismo, nada más que para que no se sepa qué tanto robaron. Eso no tienen solución ninguna. ¿Sabe por qué? Decía Diosdado en estos días, porque no lo quieren ni allá ni aquí. O como dice el presidente Nicolás Maduro, se secarán. Esos ejemplos que les puse, véanlos, señoras, ustedes de la oposición, los que están hastiados y obstinados de que les estén trancando las calles y de que los estén atacando en las urbanizaciones, véanlo. Vean esos ejemplos, acudan a la historia. Las historias nos da mucha enseñanza para no repetir errores. Para no repetir errores. Y repito, este pueblo es de acero, yo. Téngalo siempre presente, señora Luisa Ortega y todos los traidores que han ido dejando esa huella amarilla, rastrera, y dejando a la revolución por fuera. Nada más que por intereses personales. Un abrazo a todos, nos vemos el próximo martes. Chao.